Documental La masacre de Tlatelolco 1968. Empezando, pues, fue un 2 de octubre de 1968, que a pesar de este suceso, no es solo marcado como una fecha de luto en el calendario mexicano y de la UNAM, sino que es la culminación de un proceso social en el que se transformó la relación entre el Estado y la ciudadanía. Podemos comprender este suceso ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas viendo un poco hacia atrás, llegando a la década de los 60, marcada por el crecimiento económico, sí, pero también por un autoritarismo asfixiante bajo el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. En ese México, la estabilidad se mantenía a través de un control férreo sobre los sindicatos, la prensa, las instituciones. A partir del documental, podemos ver que el régimen está obsesionado con proyectar una imagen de modernidad ante, ante el resto del mundo debido a la proximidad de los Juegos Olímpicos que ocurrirían ese año, lo que ocasionó que cualquier disidencia fuera vista como un ejercicio democrático, sino más bien como una amenaza para el prestigio nacional. Podemos ver desde la narrativa oficial de la época que se hablaba de una conjura comunista. El movimiento comenzó como un evento casi accidental, un pleito entre estudiantes de la Vocacional 2 y la preparatoria particular Isaac Ochentera tras un partido de fútbol. La respuesta del Estado fue desproporcionada, la intervención policial y el ejército incluso, que incluso culminó con el famoso bazucazo a la puerta histórica de la preparatoria 1 en San Ildefonso, que encendió la mecha con este acto de violencia institucional que logró lo que parecía imposible, la unión de dos casas de estudio más grandes del país, la UNAM y la IPN. En, por parte del Consejo Nacional de Huelga, el CNH, y 6 puntos básicos, los estudiantes no pedían una revolución armada, sino un diálogo público en los que destacaban la libertad a los presos políticos y la desaparición de los grupos de choque como los granaderos. Mm, en el documental se nos muestra la importancia de las brigadas ante una prensa que seguía las líneas dictadas por la Secretaría de Gobernación, los estudiantes que salían a las calles, mercados, a los camiones para poder hablar directamente con la gente. Esto logró que la clase media y los sectores obreros se solidarizaran, culminando en un evento de gran dignidad como la Marcha del Silencio, donde miles caminaron sin pronunciar palabras para demostrar que no eran solo los revoltosos que el gobierno describía. Sin embargo, la respuesta oficial fue el endurecimiento. La toma militar de la ciudad universitaria a finales de septiembre dejó en claro que el gobierno no estaba dispuesto a dialogar, sino a someter a la universidad a la fuerza. Esa tarde del 2 de octubre en Tlatelolco fue como como se detalla, una operación militar meticulosamente diseñada llamada Operación Galeana. No fue en un enfrentamiento accidental entre dos bandos, fue una emboscada. Mientras el mitin se desarrollaba pacíficamente, bengalas lanzadas desde un helicóptero dieron señal. El Batallón Olimpia, un grupo paramilitar identificado por usar guantes o un pañuelo blanco, se manifestó y se ubicó frente a los edificios y arriba sobre ellos y comenzó a disparar contra todos los manifestantes, como contra los propios soldados que estaban en la plaza. Este fuego cruzado provocó un pretexto para que el gobierno respondiera, pues, con fuego pesado de ametralladoras contra la multitud. El documental también nos muestra las escenas de terror, familias enteras atrapadas, estudiantes masacrados y en los pasillos del edificio de Chihuahua, una limpieza posterior de la plaza para borrar las huellas de sangre antes del amanecer. Podemos ver esto también marcado en la película Amanecer Sangriento o Rojo Amanecer,
donde nos muestran una película en protesta acerca de este suceso, donde podemos ver una mínima parte de cómo un grupo de estudiantes vivieron este proceso y cómo se nos muestra que incluso después de ese día los oficiales paramilitares siguen buscando a los jóvenes sobrevivientes de este fatídico momento. Y pues también el cómo el gobierno incluso ocultó esa noticia durante varios días, incluso varios años hacia el exterior. Incluso el día siguiente con el famoso Hoy es un día soleado, transmitido por la televisión, que, que fue dicho después de la masacre a la mañana siguiente, y cómo incluso esa misma película fue prohibida en el mismo país de México de salir en los cines, incluso ser revelada al público durante todo el tiempo que continuó el sexenio de Díaz. Y pues como podemos reflexionar de este suceso, para quienes formamos hoy las aulas del UNAM, pues incluso a pesar de que ya han pasado un poco menos de 40 años, ah, podemos ver cómo esto sigue siendo un evento cada 2 de octubre. Tlatelolco representa un trauma colectivo, una herida en el tejido de nuestra sociedad y comunidad como UNAM, que durante décadas ha generado pues miedo, desconfianza hacia las instituciones y a quien las rigen, y cómo entendemos estos eventos de violencia sistemática, cómo afectan a la salud mental comunitaria y cómo nos identifican a las generaciones posteriores. Y tal vez sí, el Estado intentó borrar la memoria mediante la censura, pero nuestra disciplina nos enseña a que lo que se reprime suele manifestarse de formas destructivas en el futuro. Por ello, la memoria histórica es una herramienta de sanación social. Y pues más personalmente por mi parte, este material me hace pensar un poco más en el privilegio y la responsabilidad de tener una voz crítica. Los estudiantes del 68 lucharon por un diálogo que hoy nosotros damos por sentado en nuestras clases y debates. Su sacrificio nos recuerda que el pensamiento crítico es la defensa más fuerte contra el autoritarismo. No es solo una consigna, sino un compromiso profesional y humano para asegurar que la psicología y las ciencias sociales siempre estén al servicio de la justicia, la libertad y la dignidad como persona. Gracias.